deberíamos haber crucificado. Pero Cristo murió por nosotros. En Cristo tenemos la salvación. Por favor, abran sus Biblias a Isaías 53. Isaías 53, versículo 5. Hablando acerca de Jesús, leemos. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Otra vez. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Oremos. Dios Padre, esta mañana te damos las gracias por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Él no mereció el castigo de nuestros pecados, pero en Él tenemos vida eterna, tenemos paz. De nuevo, gracias por nuestra salvación. Esta mañana, ayúdanos a entender con más profundidad el significado de nuestra salvación. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. En este texto, en Isaías 53, aproximadamente 700 años antes de la crucifixión de Jesús, Isaías profetizó sobre la crucifixión. Él profetizó acerca de la expiación, es decir, el sacrificio de Cristo por nosotros. Hay una frase, por los que les interesa, la expiación sustitucionaria. Es decir, Cristo es nuestro sustituto. ¿Qué significa Isaías 53, versículo 5? Sabemos que la Biblia es el mejor intérprete de sí misma. Entonces, esta mañana voy a Juan 19. Voy a leer. ¿Pueden seguirme? Voy a leer de la traducción Nueva Biblia de las Américas. Juan 19, empezando en versículo 16. Al escuchar lo que voy a leer, por favor piensen en Isaías 53, 5. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado en el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos.
Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribes el rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte cada soldado. Y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no lo rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumada es. E inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán a aquel que traspasaran. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas,
como es costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. En el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creó. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos en blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dime dónde lo ha puesto, y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes.
Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos, y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Este texto es la explicación de Isaías 53, 5. Una cosa que me llama la atención pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Para mí es muy interesante al ver a los discípulos, la primera cosa que Jesús les dijo a ellos era, paz a ustedes. 2 veces, paz a ustedes. Para mí, al meditar en lo que Jesús les dijo, era una sorpresa. Para mí, si yo fuera Jesús, yo quisiera decir algo como, yo vencí la muerte. Yo soy el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Les dije que yo iba a morir y resucitar. Pero Jesús les dijo, la primera cosa, paz a ustedes. Wow. Paz a ustedes. Pero al pensar más, lo que Jesús les dijo no debe darnos ninguna sorpresa. En Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Miqueas 5:2 y 5. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las semillas de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus
orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Él será nuestra paz. Jesús les dijo a los discípulos antes de su crucifixión, antes de su resurrección, en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. La paz de Cristo. Y sabemos que en nuestra salvación ya tenemos la paz de Dios. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la paz de Cristo. De hecho, según Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. Entonces tiene sentido decirles a los discípulos, decirnos a nosotros, paz a ustedes. Nosotros como cristianos, por la obra de Cristo, por la resurrección de Cristo, ya tenemos la paz de Dios, la paz de Cristo. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. La paz de Cristo. La crucifixión y la resurrección de Cristo nos hace posible la paz de Cristo. Sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Y la verdad, si somos salvos, si somos cristianos, si somos creyentes, ya tenemos la paz de Cristo. Con Cristo tenemos paz. Yo pienso en la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando yo era niño, yo tenía 10 años, yo tuve 4 operaciones. Cuando yo tenía 3 años, 7 años, 8 años y 10 años. Y yo recuerdo la presencia de mis padres antes de cada operación. Ellos estaban conmigo. Y también al entrar a la sala de operación, yo sabía que mis padres estaban en la otra sala esperándome. Y la presencia de mis padres me dio paz. En el medio de miedo, de temor, solamente el hecho, la verdad, de la presencia de mis padres. Yo recuerdo cuando yo empecé el kinder, que mi mamá me acompañó en la sala y ella me presentó a la maestra. Ella estaba conmigo y por eso yo tuve paz, por la presencia de alguien en mi vida. Cristiano, usted tiene la presencia de Cristo en tu vida. Cada momento, Cristo está con nosotros. Pero sin Cristo no hay paz. Yo recuerdo cuando yo tenía, creo que 10 años, durante de un tiempo de vacaciones, no pude encontrar a mis padres. Con mucha gente. Y casi, en mi mente, de lo que yo recuerdo, fue casi 1 hora de buscar a mis padres, sin encontrarlos. ¿Dónde están mis padres? Voy a morir. Sin paz. Sin la presencia de mis padres. Amigo, no es posible experimentar la paz de Cristo sin Cristo.
No hay paz ninguna sin Cristo. Pero otra vez, las palabras de Jesús, paz a ustedes. Ok. Es la verdad de que nosotros como cristianos tenemos la paz de Cristo. Entonces, una pregunta muy importante. ¿Por qué hay cristianos que no experimenten la paz de Cristo? Una pregunta personal. ¿Usted tiene la paz de Cristo en este momento en su vida? Es una pregunta muy importante. ¿Tiene usted la paz de Cristo en su vida en este momento? Es posible tenerla. Pero otra vez, quizás estoy equivocado. Pero yo creo que hay muchos cristianos que no experimenten la paz de Cristo que ya tenemos. ¿Por qué? Solamente al pensar, yo pensé en 3 razones que un cristiano no experimente la paz de Cristo en su vida. Número 1, por andar en el mundo. Es decir, por andar en el pecado. Si somos salvos, vamos al cielo, estamos bien. Dios me salvó, yo tengo vida eterna. Pero voy a hacer lo que yo quiero. Y hay muchos cristianos que escuchan la misma música del mundo, que miren las mismas películas del mundo, que ven las cosas en las redes sociales que no son agradables en los ojos de Dios. Estamos contentos en nuestros pecados porque sabemos que tenemos vida eterna, porque no es posible perder la salvación y yo quiero vivir mi vida, pero no tenemos la paz de Cristo. Porque estamos en el mundo, aunque somos salvos. Andamos en el mundo cuando Colosenses nos dice andar en Cristo. Hay una comunidad cerca de aquí que se hace carbón. Y hay mucho humo en la comunidad. Y también hay muchas enfermedades. Y es como si estuviéramos contentos de vivir en el humo del mundo, en las enfermedades del mundo. Pero es posible subirnos a las montañas y respirar el aire fresco y tener comunión con Dios. Pero estamos contentos en el mundo, en el humo, en los pecados de este mundo. Y por eso no experimentamos la paz de Cristo. Otra razón es por no conocer bien a Dios. Si somos salvos, sabemos que Cristo murió por nosotros, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad. Sabemos que es importante congregarnos. Sabemos que es importante creer en Jesús. Pero no conocemos bien a Dios. Otra vez, ¿por qué? Porque para nosotros es suficiente tener la vida eterna. No voy al infierno. Para mí es suficiente. Y no sabemos lo que es conocer bien a Dios. Y otra razón por no confiar en Dios. ¿Y por qué no confiamos en Dios? Porque no conocemos bien a Dios.
y no entendemos qué es confiar en Dios. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es entender cómo experimentar la paz de Cristo de una manera práctica. Cómo experimentar la paz de Cristo de una manera práctica. Una pausa. ¿Creen ustedes lo que Jesús dijo cuando Él dijo paz a ustedes? Ok. Era una pregunta. ¿Creen ustedes lo que Jesús dijo cuando Él dijo paz a ustedes? Amén. Ok. La respuesta depende de usted. No puedo manipular a ustedes. No quiero hacer eso. La Biblia dice que tenemos la paz de Cristo. Entonces, ¿cómo experimentar la paz de Cristo de una manera práctica? Yo pienso en 4 cosas. Número 1, esto es obvio, pero ser salvo, ser cristiano, confesar a sus pecados y creer en el nombre de Jesús para recibir la salvación. Entender que nosotros somos pecadores y lo que merecemos es nada más que la muerte y el infierno. Sin embargo, Cristo, en su amor, murió por nosotros. Él es el sacrificio para nuestros pecados. Él es nuestra expiación, como dice la palabra de Dios. Y Dios, el Padre, aceptó el sacrificio de Jesús. Y en Cristo nosotros tenemos vida eterna y también tenemos paz. Entonces, no es posible experimentar la paz de Cristo sin ser salvo. Pero después de la salvación, es importante conocer a Dios. Es una cosa decir, Dios es mi Padre, Dios es mi Salvador, pero es otra cosa conocerlo. Y hay que determinar, hay que tomar la decisión, voy a conocer a mi Dios. ¿Cómo? En su palabra. En la creación tenemos la revelación general de Dios. Es posible entender que hay un Dios, hay un creador. Y también es bueno pasar tiempo en la creación, en el aire libre y observar la creación de Dios. Los árboles, las montañas, el mar. ¡Wow, Dios! Tú eres increíble. Tú eres mi creador. Gracias por tu creación. Cuando yo pienso en la grandeza del universo, la grandeza de la creación, ¿cuál es la respuesta? Yo quiero adorar a Dios porque Él es increíble. Yo soy tan pequeño cuando yo pienso en el universo. Y al pensar en toda la creación de Dios, y este creador piensa en mí. Wow. Pero la creación no es suficiente. Y por eso Dios nos dio su palabra, la Biblia, que es la revelación especial de Dios. En la Biblia es posible entender que no solamente es Dios el creador, pero Jesús es nuestro Salvador. Entonces, ahora, al pensar en la creación, Dios, ¿piensas en mí? ¿Piensas en mí hasta el punto de enviar a tu Hijo para morir por mí? Cuando yo soy pecador, yo quiero conocerte. Yo quiero leer tu palabra.
y más. Al pensar en la verdad de Dios, ¿quiere pasar tiempo con nosotros? ¿Por qué? Por amor. Porque Él quiere una relación con su pueblo. Y al leer la palabra de Dios, y no solamente leerla, pero leerla y meditar en ella, gozarnos en ella. Esta es la palabra de Dios. Mi Creador, mi Salvador me dice eso. ¡Wow! Y al leer la palabra, al escuchar de Dios, siempre hay una respuesta de nosotros. Es decir, tenemos algo para decir a Dios. Esa es la oración. Dios, yo leí esta promesa. Gracias por esta promesa. Gracias por tu obra en mi vida. Gracias por esta cosa o esa cosa. Pero es importante para experimentar la paz de Cristo conocer a Dios. Pero es posible. Si no conocemos a Dios, no es la culpa de Dios. Es la culpa nuestra. Porque ya tenemos la capacidad de conocer a Dios. Tenemos la herramienta para conocer a Dios. La palabra de Dios. Pero es más que conocer a Dios. De nuevo, para experimentar la paz de Dios de una manera práctica, ser salvo, conocer a Dios y andar en comunión con Él. Andar con Él. No hago esto perfectamente, pero cada mañana yo oro, Dios, hoy yo quiero andar contigo. Yo quiero vivir en comunión contigo. Y a veces es una lucha, pero como dice la canción, pon tu mirada en Cristo. Nosotros como cristianos podemos andar con Dios, tener una relación íntima con Dios, comunión con Dios. ¡Wow! Y si nosotros como cristianos podemos entender, somos salvos, podemos conocer a Dios y ahora queremos andar con Él, siempre tendremos la paz de Cristo. Pase lo que pase. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa la prueba de la vida. No importa las guerras en el mundo. No importa nada. Si Cristo está conmigo, ya tengo paz. Él es suficiente. Cristo es nuestro sustituto. En 2 Corintios 5:21, aunque no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Juan 20. Versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre.
Hermano, hermana, Cristo dice, paz a ustedes. ¿Están disfrutando la paz de Cristo? Amén. Es posible. Es la voluntad de Dios para nosotros. Oremos. Dios Padre, gracias por el sacrificio de Cristo. También gracias por la resurrección de Cristo. Gracias por la paz que Él nos da. Y también gracias por la verdad de que es posible experimentar la paz de Cristo. Él es nuestra paz. Mi deseo, mi oración, mi petición en este momento es que cada uno de nosotros experimentemos tu paz en cada momento de nuestras vidas. Que nosotros no andemos en el mundo, pero que nosotros andemos en Cristo. Que nosotros te conozcamos más y más cada día. Que pasemos tiempo en tu palabra. Que nosotros pongamos en práctica tu palabra. Que nosotros experimentemos comunión contigo cada momento de nuestras vidas. Para la gloria tuya, para nuestro gozo en ti, y porque también tenemos un mensaje. Así como tú enviaste a Jesús, Jesús nos envió. Y ahora nosotros tenemos el mensaje de la paz, que es solamente encontrado en Cristo. Que Cristo es nuestro Salvador. Somos testigos de las buenas nuevas. Es nuestro deber, es nuestro gozo ir y hacer discípulos de Cristo. Porque sabemos que Cristo no solamente murió por nosotros, sin embargo, Él murió por todo tu pueblo. Tu paz es para todo tu pueblo. Si hay una persona aquí esta mañana que no ha experimentado la paz de Cristo, que hoy sea el día de la salvación para esta persona. Y para el hermano cristiano que está aquí esta mañana que no está experimentando tu paz, que él o ella o ellos sepan que es posible experimentar tu paz todo el tiempo. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.